Bienvenidos a esta sesión. Reciban un cordial saludo del Ministerio del Ambiente, que en el marco de la Red Ambiental Interuniversitaria lleva adelante esta presente jornada. Introducción a las ciencias de la complejidad y sostenibilidad ambiental. La idea de esta sesión es hacer una introducción al tema y posteriormente transferir esta metodología, sobre todo a los docentes, para complementar las metodologías que vienen trabajando en sus universidades en relación a la generación de conocimientos. En esta oportunidad nos acompaña José Luis Vázquez Vega, especialista de la Dirección de Información, Investigación e Innovación Ambiental del Ministerio del Ambiente. José Luis es biólogo especializado en sistemas socioecológicos con énfasis en biodiversidad, agua y cambio climático. Tiene estudios de maestría en ecología aplicada y ahorita está cursando el doctorado o está presto a sustentar su doctorado en ciencias e ingeniería ambiental. Tiene una amplia experiencia en el sector ambiente en temas asociados a recursos naturales, cambio climático, diversidad biológica, gestión ambiental, investigación e innovación ambiental, además de comunicación de la ciencia, estadística y modelos ambientales. José Luis tiene un gran interés en la implementación de herramientas de planificación y manejo de recursos naturales, gestión ambiental, salud ambiental en escenarios complejos mediante la dinámica de sistemas para generar evidencia para la toma de decisiones en base a la comunicación de la ciencia. Esperamos que la sesión del día de hoy sea de mucha utilidad para ustedes y que sea el inicio para iniciar o dar pie a un proceso, ¿no? Que lo que busca es también, a partir de la transferencia de estas metodologías, de estos enfoques, mejorar la generación de conocimiento, pero sobre todo aportar a una mejor gestión ambiental del país. Bueno, yo voy a dar pase a José Luis para aprovechar al máximo esta sesión. Y bueno, bienvenido, José Luis. Bien, buenos días con todos. Gracias por esta acogida, este interés también por el tema, ¿no? La charla de hoy día se titula Introducción a la ciencia de la complejidad y a la sostenibilidad ambiental. El objetivo un poco de esta charla tiene como alcance, digamos, presentarles algunos conceptos, ¿no?, sobre la teoría de dinámica de sistemas, que es parte, digamos, de la teoría de sistemas complejos, y también hablarles un poco sobre el tema del pensamiento resiliente, ¿no?, que está asociado sobre todo al manejo de los recursos naturales y la gestión ambiental. También como objetivo tenemos evaluar a los asistentes la comprensión de los distintos conceptos que hoy día se van a hablar para posteriores talleres con este énfasis de la transferencia de la metodología o del enfoque, ¿no?, que todo, digamos, asociado a los temas de investigación que ustedes pueden estar realizando. Estas son las partes, digamos, de la presentación. La presentación del contexto, teoría de sistemas complejos, conceptos y proceso de alfabetización, ejemplos de sistemas socioecológicos en Perú, y un caso práctico, digamos, en plenaria con ustedes. Bueno, voy a empezar con esta imagen que hace referencia a la resiliencia, ¿no? La resiliencia se trata de tener la capacidad de continuar aprendiendo, autoorganizarse, desarrollarse en entornos dinámicos que enfrentan una verdadera incertidumbre y lo inesperado. Es como conducir un barco en aguas turbulentas, señala Carpol, ¿no? Y hago referencia un poco a esta imagen y a lo que señala Carpol por dos aspectos. Antiguamente, digamos, parte, digamos, de los grandes navegantes, ¿no?, del mundo, ¿no?, sobre todo los de Polinesia, ¿no?, estaban asociados mucho a comprender, digamos, la naturaleza o su realidad en torno a la información que interactuaba, digamos, con ellos. La información básicamente, en este caso, el sistema mar, ¿no?, y ellos no tenían unidades de medición, no tenían herramientas sofisticadas que ahora tenemos para ubicarnos, ¿no? Sin embargo, ellos pudieron, digamos, llegar a grandes, digamos, islas y formar una especie, digamos, de sistema de navegación en la cual nunca se perdían. Y una de las cosas que
que, bueno, en esta reflexión un poco hago, ustedes podrían preguntar, ¿por qué no? Ellos estaban sometidos a incertidumbre, ¿no? Como señala el concepto de la resiliencia. Ellos constantemente aprendían, ellos constantemente también se autoorganizaban, ¿no? Era un conjunto, digamos, estos son los llamados one painter, que pueden también buscar o podemos también proporcionar información sobre ello. Entornos dinámicos que constantemente cambian, ¿no? El sistema o los sistemas, digamos, de los océanos tienen un poco esa dinámica. Entonces, ¿cómo ellos pudieron, digamos, no perderse? Y ahí el concepto de resiliencia toma mucho énfasis ahora cuando, digamos, se implementan mecanismos de gestión ambiental o de recursos naturales para tomar decisiones, ¿no? En torno a la incertidumbre cuando uno se enfrenta a poder manejar un recurso natural, ya sea un pescador artesanal o de repente un agricultor, la incertidumbre que está asociada a la cantidad de lluvia que puede, digamos, proporcionar la hidrosfera y la atmósfera en su conjunto y sus interacciones. Entonces, es un concepto que nos va a ayudar un poco, y este símil, esta pequeña, digamos, historia que les he contado en torno a que puedan un poco pensar en qué sistemas, ¿no?, podemos estar encontrando alrededor de las zonas donde vivimos o las zonas donde estamos operando, ¿sí? Entonces, como contexto, digamos, general, ¿no? Ustedes han escuchado mucho que ahora se habla muchísimo del tema de cambio climático, ¿no? El cambio climático no es un evento, digamos, en el cual, por presencia, digamos, de gases de efecto invernadero, ¿no?, tanto la atmósfera, digamos, ha generado, pues, un desorden a nivel, digamos, energético, que eso trae implicancias en los distintos sistemas del planeta Tierra. Entonces, como pueden ver acá, aquí hay una gráfica que hace referencia un poco al tiempo versus un poco al oxígeno, digamos, 18, que se ha dateado para poder ver un poco cómo era el calentamiento de la temperatura en todo ese tiempo. Y como pueden ver, la parte que está con rojo es la parte más estable, ¿no?, en la cual historia, digamos, un poco en términos de tiempo, podemos decir que ha sido estable. Y esa edad, esa era, digamos, se llama la era del Eoceno, ¿no? Y esta, como pueden ver, hay poca variación poca variación, digamos, de temperatura en ese tiempo. Y es donde realmente ha ocurrido la mayor cantidad de evolución, digamos, de eventos, digamos, propios, digamos, que ha beneficiado a la vida, ¿no? Entonces, actualmente, con el cambio climático, esta era ha sido, digamos, perturbada y hemos pasado a otra era, la era, digamos, del antropoceno, en la cual el hombre, digamos, está generando cambios, digamos, a nivel planetario. El cambio climático es uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí yo les presento un artículo científico del 2009 que habla justamente sobre estos límites planetarios, ¿no?, en la cual, digamos, define 9 límites planetarios. El cambio climático es uno de ellos, ¿no?, pero no es el único, ¿no? Por ejemplo, también está el tema de el agua, ¿no?, el agua de uso de las personas, la acidificación del océano, ¿no?, los aerosoles que tienen impacto en la atmósfera, la pérdida de biodiversidad, el cambio, digamos, del flujo, digamos, de nitrógeno, que también está siendo impactado en la planetaria, ¿no? Entonces, estos son 9 límites, digamos, que han sido definidos en este artículo científico. Ya es de 2019, el científico es Rostrom, y es un referente, digamos, para hablar del tema también de los sistemas complejos asociados a la naturaleza, porque un poco él define y hace un análisis desde un punto de vista integral, que es algo que a veces, bueno, esta investigación es un hito, ¿no?, en términos, digamos, de generación de conocimiento a nivel planetario, con todos, digamos, los distintos, digamos, mecanismos que se tienen que tener para poder tener evidencia, ¿no? Entonces, aquí hay un artículo científico que sugiero que la gente ya han leído, pero es muy bueno. Y también hay un documental, ¿no?, llamado, digamos, Romper los Límites, ¿no?,
pueden ustedes ver un poco el detalle de cómo todos estos colaboradores estudian un conjunto de investigadores, digamos, a nivel planetario para poder, digamos, tener evidencia de estos 9 límites planetarios y cómo pues estamos ¿no? El tema de cambio climático. Okay. Aquí un poco también ven cómo se definen estos límites planetarios, ven un poco la parte también de algunos indicadores que están asociados a estos límites y ven cómo los que están en color rojo son los que ya hemos superado, ¿no? Y algunos parámetros, digamos, que han sido monitoreados en torno a este trabajo de investigación. Les comentaba que el Holoceno fue una época, una era, digamos, en la cual la calma imperaba en el planeta Tierra, pero ahora estamos en un cambio, digamos, de era llamado Antropoceno. Entonces, esto nos obliga un poco a poder, digamos, pensar desde la ciencia cómo venimos generando un conocimiento que pueda abordar o que pueda brindar, digamos, también algunas información para la toma de decisiones, ¿no? Y aquí entra el tema de la teoría de los sistemas complejos. Actualmente los enfoques que se vienen, digamos, brindando o generando, digamos, en las distintas carreras, digamos, o áreas, digamos, del conocimiento en torno a las universidades, estas han resultado, digamos, ser de una u otra manera a veces limitadas, ¿no? Cuando se ha querido, digamos, encontrar respuestas generando ciencia. Ahora, es importante señalar también los aspectos, ¿no? Que la teoría de los sistemas complejos es el resultado y esfuerzo de un conjunto de profesionales y colaboradores, no es una área, digamos, específica o aislada, ¿no? Acá les muestro un poco los sistemas complejos, qué tópicos, digamos, están asociados dentro de este conocimiento, ¿no? Como pueden ver, el tema, por ejemplo, de dinámicas no lineales, el tema de teoría de sistemas, formación de patrones, evolución, ¿no? Redes, ¿no? Comportamiento colectivo, son algunos de los tópicos que están enmarcados dentro de la teoría de sistemas complejos, ¿no? Yo un poco... Estamos, digamos, viendo un poco desde aquí también estos aspectos, ¿no? La teoría de sistemas a través de la dinámica de sistemas y los sistemas no lineales, que básicamente son los que estamos tratando un poco de generar información asociada a estos aspectos cuando se habla de los ecosistemas, la naturaleza, el sistema ambiental. Aquí también puedo mostrarles algunos ejemplos de sistemas complejos y algunos atributos en distintas escalas, ¿no? Como pueden ver a nivel de proteínas, a nivel de la vida, a nivel de economía y sociedades humanas, ¿no? Tanto a nivel de sus elementos, sus interacciones, formación y su actividad. Entonces, algunos de ustedes pueden tener también algunos ejemplos que podrían, digamos, estar. El tema del sistema global, el sistema Tierra, tiene también sus componentes, ¿no? Bueno, al inicio les hice un poco la referencia al tema del cambio climático y cómo está dándose por parte, digamos, de un desequilibrio energético promovido por la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, están los componentes del sistema global, del sistema planetario, son la atmósfera, biosfera, la litosfera, la biosfera y la hidrosfera. Todos estos sistemas o componentes del sistema planetario se han visto afectados por el cambio climático. Y eso es un poco lo que se está, digamos, presentando en evidencia con el estudio, digamos, de rostro, en el cual ya se definen 9 límites planetarios sobre los cuales pueden, o sea, la idea de él es que los tomadores de decisiones tomen carta en el asunto y promuevan, digamos, políticas que puedan aminorar, digamos, este efecto y esta presión hacia el planeta Tierra, ¿no? Uno de ellos es justamente no superar en 2 grados, 1.5, 2 grados de temperatura, el incremento proveniente de las emisiones de gases de efecto invernadero, y por ende también surge el Acuerdo de París, que define un poco las contribuciones nacionales, y que de esto se aterriza a nivel regional también con el aporte de cada uno de ellos, tanto para la adaptación y la mitigación. Como pueden ver, es toda una cadena, digamos, de efectos, pero parte un poco esto también de la complejidad de que este efecto del cambio climático no solamente es un país, sino a nivel planetario. Bueno, aquí entra el concepto de resiliencia y sostenibilidad, ¿no? Ante esta justificación, ante este contexto, se han generado, digamos, una especie de metalenguaje
corrientes, digamos, también científicos que han podido estar generando, digamos, ciencia en torno a esta complejidad, ¿no? Y bueno, el New York Times, digamos, en el año 2012 hace una publicación en la cual toma de referencia estos dos conceptos, ¿no? Y no los define de manera excluyente, ¿no? El artículo hace referencia un poco, y he citado un poco lo que señala: mientras la sostenibilidad apunta a equilibrar el mundo, la resiliencia busca las maneras en las que se pueda manejar un mundo desequilibrado. Como pueden ver, son dos enfoques que pueden complementar, son, digamos, contradictorios y más bien, digamos, son complementarios. Algunos de los atributos, digamos, son general diferencias entre estos dos enfoques, ¿no? Por ejemplo, el enfoque resiliente hace referencia al cambio constante, ¿no? En ecosistemas, por ejemplo, se señala de la multiplicidad de los estados, ¿no? O sea, los ecosistemas tienen múltiples estados estables y por ende, a veces, en términos a veces lineales, cuando se generan, por ejemplo, normas, como por ejemplo, que quieren hacer gestión sobre un territorio, no consideran un poco esta multiplicidad de estados, generando en algunos casos conflictos, ¿no? Versus el enfoque sostenible, por ejemplo, que visualiza el futuro a largo plazo bajo un enfoque, ¿no? Utilizan ahí los famosos marcos lógicos con metas, digamos, claras, ¿no? Básicamente, ahora, hago referencia a estos dos enfoques porque son paradigmas y maneras, digamos, de pensar y maneras de abordar un problema. Entonces, es importante un poco ver su comparación, porque en base a ella, los gestores, digamos, los docentes, los actores, digamos, toman, digamos, cartas en el asunto sobre ello, ¿no? Se acepta para el enfoque resiliente, se acepta un ciclo adaptativo, ¿no? Ahorita les voy a explicar un poco sobre el tema del ciclo adaptativo, que hace referencia a 4 fases que están constantemente en un ciclo, ¿no? Y que estas, digamos, tienen también interacciones a distintas escalas, y ahí entra también otro concepto. Utilizan un enfoque de gestión de transición en el enfoque sostenible. Los resultados del cambio no están predeterminados, permanecen abiertos y nuevos, como el caso, por ejemplo, que les señalaba de los navegantes, ¿no? De Polinesia, donde se enfrentaban, digamos, a la incertidumbre del mar. Ellos no podían tener resultados, digamos, definidos, porque no sabían con qué se iban a encontrar. Y en el caso, por eso es un enfoque resiliente. En el enfoque sostenible, los resultados del cambio deseado se especifican de forma previa, ¿no? Marco lógico, como decía. Entonces, no hay previsto cambios, cuando realmente en la naturaleza lo que ocurre o en la gestión no es así. Entonces, pero tampoco es un enfoque erróneo, sino es una parte del todo. El enfoque procura mantener la dinámica del sistema. Aquí entra un concepto también que vamos a ir aprendiendo en el trayecto. La dinámica del sistema está basada básicamente en los estados que cambian constantemente, o el sistema, en base un poco a los factores, digamos, externos o externos que operan sobre ese sistema. Podríamos dar un ejemplo del sistema de una cuenca, ¿no? Un sistema de una cuenca de recursos hídricos sobre las cuales operan la parte agrícola, la parte, digamos, de reservorios de agua, mineras, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello, digamos, involucra poder hacer un análisis temporal a espacio, o sea, un análisis espacio-temporal en distintos, digamos, escalas, ¿no? El enfoque sostenible, en el punto del enfoque en las intervenciones, tienden a llevar a la sostenibilidad, ¿no? Que es, digamos, ese ha sido un poco el concepto que se ha venido manejando, digamos, durante mucho tiempo. En el enfoque resiliente, las contribuciones de las partes interesadas se centran en la dinámica, que es considerable y deseable. O sea, defines una expectativa y sobre ella te diriges, pero en el trayecto puede ir cambiando. Respecto al enfoque sostenible, las contribuciones de las partes interesadas se centran en resultados deseables. O sea, ya tú lo defines, no puedes moverlo, ¿no? Bueno, algunos ejemplos, ¿no? O mejor dicho, algunos criterios, digamos, comparativos de estos dos enfoques. Ciclo adaptativo, como les señalaba, esta es una
un mecanismo sobre el cual se puede hacer el análisis de ciertos sistemas en torno a sus estados en los cuales se encuentran, ¿no? Entonces, Holly, digamos, definió un metalenguaje para poder entender en qué etapa, digamos, los sistemas están evolucionando y por ende, digamos, es importante saberlo para poder tomar decisiones sobre ello, ¿no? Entonces, define 4 etapas. La primera, la reorganización, la explotación, la conservación y la liberación. Un ejemplo muy clásico de este ciclo adaptativo es cuando, por ejemplo, en un bosque primario ocurre un incendio, ¿no? Entonces partimos un poco de una etapa en la cual el bosque se encontraba, ¿no?, en una etapa de conservación, maduro, y de repente ocurre un incendio forestal. Mucha liberación de energía y se reorganiza nuevamente el sistema con especies, digamos, colonos, que, digamos, van a tomar ese territorio para poder iniciar nuevamente una etapa de maduración hasta la etapa, digamos, de conservación, ¿no? Las flechas indican un poco la velocidad con la cual puede ocurrir esta dinámica. Y lo mismo podemos encontrar en sistemas políticos. La democracia, por ejemplo, también se podría analizar bajo este enfoque, sistemas económicos, sistemas tecnológicos, etc. Hay bastante bibliografía sobre este aspecto y también, si ustedes desean profundizar, nos lo pueden solicitar y dejar mi correo. En el tema de la dinámica de sistemas y de sistemas complejos, es importante tomar en consideración el criterio, o mejor dicho, una de las características de los sistemas complejos son sus interacciones. O sea, si hablamos de sistema en general, les daba el ejemplo de una cuenca que puede estar definida con actores locales, como las comunidades, o actores que están asociados un poco a la parte del manejo propio del recurso hídrico, como la junta regantes, los privados de repente, o como los mineros. Ellos en ese espacio interactúan. Entonces, es importante también poder definir y poder ver cómo los distintos elementos de un sistema interactúan, ¿no? Ese es un criterio, o mejor dicho, una característica muy importante del sistema, ¿no? Y bueno, acá hay 2 ejemplos, ¿no? Señala un poco de cómo, digamos, interactúa el cerebro, ¿no? A través, digamos, mejor dicho, las neuronas, para poder, digamos, generar todas esas interacciones y poder nosotros responder a los pensamientos, a las creaciones y todo. Y bueno, también un poco el tema del agua, digamos, cuando se forma un huracán, ¿no? Otro concepto que es importante también es el tema de adaptación. Los sistemas complejos pueden adaptarse y evolucionar. Actualmente ha habido un boom con el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Han escuchado mucho de este término ChatGPT. ¿Cómo ocurre esto? Podrían decir. Y esto se basa básicamente en principios, ¿no?, de los sistemas complejos, el cual ha sido, digamos, trabajado mediante un sistema, digamos, de redes neuronales, el cual aprende con el tiempo y se adapta. El tema es que aquí hay mucha información de por medio. Estamos hablando de mucha información que ha generado, pues, una explosión a nivel de todas las profesiones, las carreras, en términos de qué podría estar generando cuando interactúas, en este caso, con el herramienta, ¿no? Pero la herramienta parte un poco de justamente promover el grado de interacción de esas variables cuando alguien, por ejemplo, interactúa, no sé, un ingeniero de sistemas ya comienza a hacer códigos con esto, o de repente esta imagen, por ejemplo, que ven aquí, es una imagen que ha sido producida también con inteligencia artificial, a través de código, digamos, lingüístico, para poder generar, digamos, una imagen con ciertos, digamos, conocimientos, ¿no? O el tema, por ejemplo, de la inteligencia de Hamlet, que también es una rama de la inteligencia artificial muy estudiada, ¿no?, para poder, digamos, aplicarla a situaciones reales, ¿no? Algunos conceptos abajo sobre el tema de adaptación. Y este es un tema muy importante, el tema de la interdisciplinaridad, ¿no?, que tiene que ver un poco con ustedes, como docentes. Ustedes constantemente, digamos, están en sus ramas, ¿no?, de la ciencia, generando conocimiento,
interrelacionándose con otras formaciones. Ahora, el esquema que presento aquí rompe un poco el esquema de líneas de investigación, por ejemplo, ¿no? Líneas de investigación usualmente, es más, ¿no? El CONCITEC promueve también líneas de investigación, pero estas a veces son generadas bajo un enfoque en el cual el conocimiento va a una especie de que más sabes, más se aleja, digamos, de ese sistema que tú quieres evaluar. Tanto así que te especializas tanto en un tema, pero después puedes conocer mucho de ese tema en específico, pero te pierdes de la realidad, te pierdes de lo que realmente el sistema podría estar sucediendo o evolucionando en su conjunto. Entonces, este es un esquema que hace referencia, rompe ese esquema porque te presenta 3 espacios y 3 escenarios, urbano, paisajístico y marino. Hay, digamos, acciones que ven que cruzan, estos son la parte, digamos, territorial, por así decirlo. Esto son los distintos criterios que son considerados dentro también de la generación de conocimiento. Ven acá la síntesis de incremento de información, temas de información, y acá los clústeres de información también que están en esta imagen, ¿no? También, bueno, ven el tema, por ejemplo, de cambios de régimen. Esto está asociado un poco a los sistemas sociales complejos. Un concepto que van a ver aquí es el tema del sistema social ecológico. Básicamente es un sistema en el cual el humano es parte de la naturaleza. Eso rompe también un esquema en el cual se considera que en la naturaleza no hay presencia humana. El concepto de stewardship, que es un concepto muy importante, ético. Por ejemplo, si alguno de ustedes es un tomador de decisión y está en un gobierno regional o como una autoridad, el concepto de stewardship, bajo el manejo de los recursos naturales, considera que tú tienes que tener criterios éticos para hacer un manejo, por ejemplo, del bosque. Consideremos, por ejemplo, las generaciones futuras. Si bien en el momento todavía esas generaciones futuras no están, pero tú tomas decisiones éticas en torno a ese bosque que tiene que conservarse, por ejemplo, o que tiene que manejarse de una manera sostenible para garantizar recursos para generaciones que no están. Es un concepto de stewardship, que es un concepto que incrementa, o mejor dicho, incorpora la parte ética en la toma de decisiones. Y bueno, la dinámica global, que básicamente es un poco lo que les presenté de los límites planetarios. Les comentaba, ¿no? La visualización y modelamiento, ¿no? Hacemos, pues, ciencia en torno un poco a ese cambio de enfoque, ¿no? O sea, ya rompes el esquema de línea de investigación solamente en tema de agua, suelo, aire, ¿no? Sino ya analizas un poco el sistema y tratas de acercarte un poco a generar conocimiento asociado a esa realidad, ¿no? El tema de la educación, la investigación, actividades de investigación que entrecruzan estos efectos. Y miren alrededor de ello ¿qué se considera? ¿No? Sistemas complejos, pensamiento resiliente, que es un poco lo que les voy a hablar un poquito más adelante, el tema del antropoceno. Estamos en una era distinta. El concepto de la perspectiva del sistema social ecológico básicamente es un sistema en el cual el hombre es parte de la naturaleza. Muy sencillo, ¿no? Y quédense un poco con eso porque al final vamos a hacer una parte práctica en la cual les voy a pedir que ustedes vayan pensando en un sistema sobre el cual tienen interés, ¿no? El tema, por ejemplo, de la transformabilidad. Transformabilidad es un concepto también muy, muy interesante porque ayuda un poco a que tú puedas definir hacia dónde quieres dirigir el sistema. De repente hay un sistema de erosión, manejo de pastos, por ejemplo, tú quieres generar un sistema que sea mayormente productivo. Entonces tu mirada es hacia ahí. Entonces, ese también es el tema de adaptabilidad, es un concepto también que es importante, lo señalé previamente. Ecosistemas, desarrollo, entre otros. Bueno, los sistemas complejos tienen características. Una de las principales características son estas 4, ¿no? La autoorganización, la no linealidad, el orden y el caos y la emergencia. Podríamos decir que estas son propiedades de los sistemas complejos, ¿no? Además de la complejidad, permite que un sistema pueda adaptarse a su ambiente. Entonces, cuando hablamos de sistemas y reconocemos que queremos gestionar un sistema y reconocemos que este es complejo, nosotros tenemos que tener en cuenta estas propiedades, ¿no? Usualmente, el tema de no linealidad es un tema que a veces
queremos, digamos, mejor dicho, para hacer un manejo de un recurso natural, tomamos decisiones basadas un poco en modelos lineales, no reconociendo un poco esa no linealidad del sistema y por ende eso te va a llevar a error. El tema de la autoorganización, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Desde la parte biológica hasta la parte, digamos, de gestión de territorio, como pueden ver, en el caso, digamos, del ser humano, desde la mórula hasta el blastocisto, hay un tema, digamos, de autoorganización celular que está definiendo un poco el mecanismo de la vida. El tema, por ejemplo, aquí tenemos de los estorninos, que son una especie de aves que forman patrones, que se autoorganizan, ¿no?, en torno a una dinámica también compleja. Y el tema, por ejemplo, del territorio, que también está asociado a que ciertos aspectos o atractores en términos económicos o sociales van a definir cómo un territorio puede estar siendo gestionado, ¿no? Se autoorganiza. El tema de la dinámica, ¿no? Los sistemas complejos tienen a cambiar sus estados dinámicamente, ¿no? Los que le decía al inicio, ¿no? Que esos estados, digamos, cuando hacía la comparación un poco de los enfoques, el enfoque resiliente y el enfoque de la sostenibilidad, hacía referencia a que los ecosistemas tienen múltiples estados estables, ¿no? O sea, son dinámicos, no son estáticos. Y por ende, si reconocemos su dinámica en un ecosistema, hay que considerar un poco el conocimiento que podemos estar generando. Un ecosistema puede estar en un estado y puede pasar a otro estado. Bueno, no he puesto algunos ejemplos, digamos, de repente de atractores, ¿no?, para ver un poco cómo cambia la dinámica de un sistema sin moverse el sistema. Por ejemplo, imagínense una minera versus un sistema donde hay actividad minera y donde hay actividad, o mejor dicho, donde hay actividad agrícola y donde hay un potencial de actividad minera. Entonces, ese sistema es dinámico, porque la parte política o la parte económica puede cambiar de que esa parte donde la dinámica económica está basada en la agricultura, cambia la minería y cambia rápido, sin que el sistema se mueva. Entonces, a eso se refiere un poco con que hay que considerar un poco las dinámicas y que constantemente los sistemas están cambiando. El concepto de emergencia es un concepto muy poderoso para los sistemas complejos, ¿no? Porque el concepto de emergencia, bueno, voy a hacer un poquito aquí de referencia a cómo se genera el conocimiento o cómo interpretamos la realidad, desde un punto de vista del conocimiento epistemológico o de la generación de la ciencia. Y podemos retroceder hasta Descartes o Aristóteles, en que, bueno, Descartes definía un poco que la información podría, digamos, o mejor dicho, la representación de la realidad podría estar asociada a la suma de las partes, ¿no? O sea, componente agua, suelo, aire, sumo y me da una interpretación de la realidad, como se hacen los estudios de impacto ambiental, ¿no? Pero ya Aristóteles señala un poco que no necesariamente la suma de las partes es el todo, ¿no? Para resumirlo, ¿no? Él habla un poco de las interacciones de sus componentes y de los elementos que forman ese sistema. Entonces, y esa propiedad, esa relación de poder observar la emergencia en un sistema cuando interactúa, eso es lo que llamamos emergencia. La emergencia solamente se puede ver desde un punto de vista, digamos, macro, cuando analizamos el sistema en su totalidad, no por sus partes. Y bueno, voy a hablar también sobre el tema de los sistemas adaptativos complejos, ¿no? Que son conductas de exhibición no lineal, y vuelve el término no lineal, ¿no?, que surgen de las interacciones espaciotemporales entre un gran número de componentes y subsistemas, ¿no? Vayan viendo un poco estos conceptos porque vamos a preguntar al final y sobre todo vamos a hacer un ejercicio en el cual quisiera que ustedes puedan definir un sistema de interés asociado a su zona, en la cual identifican sus elementos, ¿no?, y sus dinámicas. Las interacciones hay, bueno, ejercicios matemáticos, ¿no?, en el cual podemos analizarlas, o estadísticos, pero el ejercicio ahora por el tiempo va a ser en ese sentido. Los CAS, que son los sistemas adaptativos complejos, estudian los efectos indirectos, los problemas que son difíciles de resolver, que a menudo
difíciles de entender porque la causa y los efectos no están obviamente relacionados. Usualmente ustedes son docentes en investigación, usualmente, ¿no?, planteamos la hipótesis, planteamos la variable dependiente, la independiente, y planteamos un poco ese esquema, ¿no? Si hacemos A, sucede, y planteamos una hipótesis que puede ser aceptada o denegada, ¿no? Eso es lo que nos enseña a hacer ciencia en la universidad. Pero si nosotros partimos, y ya hemos dicho un consenso, de repente, ¿no?, aceptamos que la naturaleza es un sistema complejo, entonces habría que ver realmente la limitación con la cual estamos haciendo ciencia para representar la realidad sobre la cual se toman decisiones. Entonces, ojo con esa premisa. Empujar un sistema complejo de a menudo tiene efectos en B, C y D, por las partes que son interdependientes. Casi es un método, digamos, viable para el modelado complejo de sistemas físicos sociales con la finalidad de comprender sus comportamientos, ¿no?, basados en datos observados. ¿Qué significa esto? Un poco que la idea es poder, digamos, ir definiendo características de estos elementos y analizar, ¿no?, sus interacciones para poder ver estos comportamientos. ¿Cuáles son los sistemas complejos, ¿no? En un sistema, en un nivel más bajo, se componen de un conjunto de agentes individuales, ¿no?, en términos generales. El sistema es dinámico, cambia con el tiempo. Ya hemos visto las características de la dinámica, ¿no? Los sistemas complejos pueden poseer la característica de emergencia. No todo sistema complejo tiene o emerge esa propiedad. La emergencia, justamente, por eso es el término, es una propiedad que es propia de los sistemas y de la interacción de sus partes. Pero es importante siempre estar pendiente de propiedades, digamos, que pueden emerger. Por ejemplo, en la parte organizacional, gobernanza, por ejemplo, es muy interesante ver esta característica de los sistemas complejos, porque ahí es donde a veces se definen actores, digamos, en los cuales pueden hacer cambios a nivel de su territorio por liderazgo y características propias de los sistemas sociales. La teoría de sistemas complejos es un marco teórico científico que explica cómo las reglas, digamos, mejor dicho, como reglas que gobiernan la emergencia y las limitaciones donde media la autoorganización y la dinámica del sistema. Aquí, por ejemplo, les presento un esquema en el cual usualmente se tienen las distintas, digamos, áreas de conocimiento sobre las cuales, digamos, se tienen o se imparten en las universidades, como les decía, tiende a generar un conocimiento en el que, a medida que hay mayor conocimiento, estas se alejan, ¿no?, del sistema en general. ¿Cómo podemos decirlo? Que a medida que más nos especializamos, perdemos un poco el enfoque general del sistema que queremos hacer. Versus los sistemas complejos, ¿no?, que es un enfoque, digamos, en el cual las distintas áreas del conocimiento interactúan, convergen, ¿no?, y sobre todo tú puedes hacer un acercamiento de evaluar la parte superior del sistema o la parte inferior. Imagínense que este es un sistema y estas son las distintas digamos, áreas del conocimiento que están generando conocimiento sobre ese sistema. Entonces puedes ir de arriba hacia abajo, no te aleja del sistema. En cambio aquí tú te especializas tanto que te vas alejando. O sea, te vuelves un especialista y como mirar con dos lentes, ¿no? Uno que te mira desde un punto de vista macro y otro desde un punto de vista microscópico. Entonces, esa es la comparación que puedo hacer a esto. Y aquí, bueno, hay una imagen, digamos, de un elefante con distintas personas a su alrededor. Imagínense que estos son científicos que están generando conocimientos sobre un sistema, que el sistema es el sistema llamado elefante, ¿no? Y tú preguntas, bueno, pero acá hay un detalle, ¿no?, que estos científicos están con una venda en el ojo. Si tú le preguntas a este científico que está aquí, ¿de qué forma es el sistema? Te va a decir que es forma alargada, ¿no?, y te va a decir características propias del elefante de su cola. Y si le preguntas a él, también te va a dar características de su lugar, características de la zona, que es una cosa duro, ¿no? Y así. Cada uno te da una opinión de la realidad que está analizando él. Es como usualmente, o mejor dicho, hacemos ciencia de las líneas, digamos, de investigación distintas, ya que, digamos, aquí se está perdiendo un poco la propiedad que les comenté importante de los sistemas complejos, que es la emergencia.
¿qué pasa? Que estas no están interactuando. Y esa es, digamos, una representación de repente de la realidad muy no completa, ¿no? Algunos otros conceptos claves ya los he ido diciendo: el tema de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de un sistema para hacer frente con lo que trae el futuro sin sufrir cambios no deseables, ¿no? El tema del sistema social ecológico también he hecho la referencia de que es un sistema en el cual los humanos toman parte de la naturaleza, ¿no? Considero que este concepto es importante para hacer gestión de recursos naturales y gestión ambiental. Y aquí hay un esquema, ¿no?, muy sencillo, un poco, de un sistema social ecológico, ¿no?, en la cual están los sistemas, la parte natural, la parte humana, sus acciones, las interacciones, y el tema, por ejemplo, de servicios ecosistémicos que están asociados al beneficio. Es importante un poco ir viendo esos datos. Este es un esquema de un rizoma, ¿no? Esta es una charla que hicimos en el año 2017 en el Ministerio del Medio Ambiente. Invitamos a la doctora Rosa María Mancilla del Centro de Resiliencia Estocolmo, y me quedé con algunas frases y algunos temas que ella señalaba. Entonces ella decía que un sistema social ecológico se asemeja a un rizoma, donde la constante es la bifurcación, ¿no?, señalaba ella, ¿no? Entonces, ¿qué tan complejo? Es bien complejo un sistema social ecológico, sobre todo porque, como señalaba, estas distintas propiedades van a generar que no sea constante, y que constantemente, digamos, haya por parte de la propiedad de la emergencia nuevos, digamos, instituciones, nuevas bifurcaciones, tanto en términos ecológicos, sociales e institucionales. Haciendo referencia un poco al tema de la gobernanza, estamos diciendo acá el tema de la gobernanza del agua, ¿no? Pueden buscar, hay una entrevista que le hice a la doctora también, donde hablamos sobre estos aspectos. Ahora, ustedes pregúntense un poco: ¿podemos hacer la gestión de los recursos naturales y la gestión ambiental cuando el sistema es bien complejo? Se dan cuenta, ¿no? Esa es una pregunta también que es interesante hacerla a nivel de la academia, ¿no? Capacidad adaptativa, ¿no?, se refiere básicamente a la capacidad que tiene el sistema para el cambio, ¿no? Cuando existan sistemas que deben ser preservados, por ejemplo, yo les hablaba un poco de la resiliencia, ¿no? Cuando tú identificas un sistema, hablemos de un sistema en una cuenca, un sistema social que, por ejemplo, vemos que tienen capacidad adaptativa o que tienen resiliencia fuerte, podríamos decir. ¿Por qué? Porque esa población tiene mucho tiempo en la zona. Imagínense. Ese es un escenario. El otro escenario: voy a la cuenca y veo que estas personas han migrado, pero no tienen conocimiento sobre el sistema, ¿no? ¿Cuál creen que tiene mayor capacidad adaptativa? ¿El que tiene conocimiento de la zona o el que no tiene conocimiento de la zona? Ante una perturbación, ante un evento, digamos, asociado a la incertidumbre, hacia eventos políticos, sociales, conflictos que puedan suceder, ¿no? A eso se referencia un poco el término de capacidad adaptativa y transformativa. Cuando queremos, el término también de transformabilidad es la retroalimentación y ciclos de control que juegan un papel mayor. Básicamente, cuando tú haces gestión en un ecosistema y tienes una expectativa de llevar ese sistema a lo explicaba hace un momento, un pajonal donde los ganaderos, por ejemplo, que tienen la expectativa de tener mayor pasto para su ganado, por ejemplo. Y si tú como autoridad tienes esa expectativa, la gestión, ¿no?, tendría que generar mecanismos y configuraciones asociados a ese sistema que te transformen ese sistema degradado en un sistema rico en pastos, ¿no? Básicamente ese es un poco un ejemplo que podría clarificar el término de transformabilidad. Bueno, el tema de la complejidad ya es un término también interesante. Aquí hay mucha información, también artículos, libros que hablan sobre este tema, ¿no? Básicamente, medido, o mejor dicho, un sistema es la cantidad de información necesaria para escribir. Eso está definido como la complejidad. Hago un ejemplo. Tienes dos sistemas, dos ecosistemas. Un ecosistema A, donde, digamos, hay una población A, población B. La cantidad de información necesaria para escribir un sistema A
Un sistema B va a depender bastante también del paradigma con que lo midas, o del paradigma con el cual generes este conocimiento, ¿no? Y aquí entra un poco el tema del pensamiento resiliente, que te ayuda un poco a poder generar o ver, ¿no?, con un lente de repente mayor cantidad de cosas sobre ese sistema. Como lo hacían los One-Finder, los polinésicos, cuando navegaban pues, grandes extensiones, digamos, del océano para poder llegar a una zona y garantizar pues, su seguridad alimentaria. Si tenemos un sistema que podría tener muchos estados posibles, pero nos gustaría especificar en qué estado se encuentra realmente, entonces el número de dígitos binarios, bits, ¿no?, que necesitamos para especificar este estado en particular está relacionado con el número de estados que son. Entonces, básicamente la complejidad está basada en el número de estados y en la información necesaria que tú necesitas para describir ese sistema, ¿ya? O sea, básicamente complejidad en términos de información, y aquí hay una ecuación, ¿no?, que define un poco ese aspecto. Bueno, ahora parto un poco de esta premisa, la naturaleza como un sistema. Si estamos de acuerdo con esta premisa, entonces habría que, cuando pensemos en un sistema asociado a la zona que está cercana a ustedes, por ejemplo, imagínense un río, un lago, un bofedal, un pajonal, el sistema urbano de mi localidad, ¿no? Habría que ir, si yo reconozco que la naturaleza es un sistema, entonces, en base un poco a los criterios y a los conceptos que les iba señalando, es importante ir definiendo o pensar, ¿no? Entonces, el pensamiento resiliente, ¿no? ¿Cuáles son sus elementos que conforman este sistema? ¿Cuáles son sus componentes más principales? ¿Y cuáles son las dinámicas que gobiernan este sistema? Les hice el ejemplo de la parte de la minería versus la agricultura y cómo un sistema puede cambiar de estado rápidamente sin moverse, ¿no? Básicamente, por una dinámica, en este caso era la dinámica económica que cambiaba de agricultura a minera. Entonces ya me hace pensar un poco cómo puede cambiar un sistema, ¿no?, que actualmente está A, cambiar rápidamente a B. O de repente, un caso, por ejemplo, esto para los biólogos, en la cual, por ejemplo, un bosque, ¿no?, un estado maduro, puede cambiar de un bosque primario a un bosque, digamos, Ipurma, afectado por un incendio forestal, ¿no? O una arcilla de coral, que puede cambiar, digamos, de una composición muy saludable a blanqueamiento por efecto de cambio climático. Entonces, se dan cuenta, ya comienzo a ver un poco la naturaleza y los distintos escenarios desde un punto de vista sistémico, reconociendo su complejidad y por ende evaluarlo de esa manera. Perdón, me estoy acercando a la máquina porque creo que me escuchan bien, por eso me estoy acercando mucho para que me puedan escuchar bien. Entonces, en ese sentido, hay también bibliografía que hace referencia un poco a los paradigmas de la naturaleza, o sea, cómo los distintos actores pueden estar haciendo gestión de los recursos naturales y la gestión ambiental asociados a sus paradigmas, ¿no? Y aquí hay una referencia, ¿no?, de Holling también en su libro Panarquías, en la cual hace referencia a las caricaturas de la naturaleza, ¿no?, o los paradigmas de la naturaleza, en el cual define 5 paradigmas, ¿no? El primero está asociado a una naturaleza plana, ¿no?, en la cual, por ejemplo, el famoso modelo de gestión asociado a esta naturaleza es que presionas la naturaleza y básicamente nunca le va a pasar nada, ¿no? Ese es el enfoque que se tiene. Ya en nuestro país ha sucedido eso con el boom del caucho, el boom de así retrocedemos un poco a 1800, tenemos por ejemplo el boom también del aceite de ballena, ¿no?, y otros, digamos, booms, y parte también de la minería ilegal informal que actualmente se viene dando. Es un enfoque de un manejo de naturaleza en la cual tú lo presionas y piensas que no se va a acabar. El B, que es un enfoque, digamos, de la naturaleza, este es un poco la naturaleza basada un poco en el enfoque de máximo rendimiento sostenido, en la cual tú aprovechas la naturaleza partiendo un poco de un dato, ¿no?, de aprovechamiento basados un poco en el máximo rendimiento sostenido. ¿Qué significa esto? Que tú, por ejemplo, aprovechas un recurso cuando está en su óptimo crecimiento más estable. Lo aprovechas, luego baja nuevamente la famosa curva, ¿no?, que
aprovechas el recurso. Este es el máximo rendimiento sostenible, pero de un recurso pesquero, ¿no? El recurso va, y aquí es donde se aprovecha, ¿no? La parte en la cual ya baja se aprovecha, luego baja y nuevamente, ¿no? Oscila de esa manera, ¿no? Entonces, usualmente los dictámenes, por ejemplo, de extracción no perjudicial, las cuotas que trabaja, por ejemplo, IMARPE, se trabajan bajo este modelo, este paradigma de gestión de los recursos naturales, ¿no? Pero, por ejemplo, este enfoque, como se centra en el recurso, desconoce un poco este recurso, cuántos actores más es aprovechado. Por ejemplo, en el caso de la pesquería, claro, está centrada en una cuota, ¿no? Pero está pensada un poco en la industrial. Pero ¿qué pasa con los pescadores artesanales? Si te das cuenta, ya comienza a generar cierto ruido cuando este manejo de repente es incompleto. Ninguno de estos es mejor que otro, simplemente tiene una visión de manejo de naturaleza incompleta que pueden complementarse. La caricatura C, que es la naturaleza anárquica, se le llama, es el enfoque o el paradigma de los conservacionistas, de los que proteccionistas de la naturaleza, de los que no quieren que toques la naturaleza porque va a colapsar, ¿no? La naturaleza va a colapsar. Es el enfoque, digamos, clásico, ¿no? de algunos conservacionistas a nivel del mundo, ¿no? El paradigma D, que es la naturaleza resiliente, hace referencia y reconoce todo lo que les he venido diciendo, ¿no? La no linealidad, las propiedades de emergencia, la autoorganización, ¿no? Las dinámicas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, bueno, aquí hay un esquema, como pueden ver, dos valles, ¿no? Y este es el sistema. Imagínense lo que les dije, ¿no? Este sistema, imagínense que está, o mejor dicho, esta bolita, imagínense que está dentro de este valle. O sea, el sistema ahorita está gobernado por una dinámica económica, social, agricultura, ¿ya? Fíjense. Y este es el potencial, este es otro tractor, ¿no? El potencial, digamos, minero. Entonces, esta configuración, o mejor dicho, el sistema puede cambiar en configuración sin que la bolita se mueva, ¿ya? Y de repente aparecer ya en una dinámica en la cual está gobernada por la parte minera. Eso puede suceder muy rápido. Así es de dinámica la gestión, ¿no? De los recursos naturales y por ende los sistemas asociados a los ecosistemas de nuestro país, en que eso puede cambiar muy rápido. Y depende mucho de decisión política, de los actores, de sus interacciones, ¿no? Es un ejemplo, bueno, acá me he permitido poner, no he puesto un ejemplo de atractores, pero me ha permitido, bueno, por lo menos aquí explicar esa parte. El tema también que esto ocurre también a nivel espacial y temporal, ¿no? A distintas escalas, ¿no? Global, regional, ¿no? De cuencas. Ok, acá hay algunos ejemplos, ¿no? De sistemas complejos, ¿no? Esto es Rinconada, ¿no? En Puno. Esto es Villa María. Minería ilegal o Madre de Dios, sistemas complejos, montañas, glaciares en territorios, matorrales, roquedales, Rinconada. Este es un estudio que hicimos también en 2015, ¿no? Un poco con esta lógica. Voy a ir un poco rápido para poder trabajar la parte práctica, ¿no? Bueno, mira esta parte. Aquí les quiero mostrar un trabajo que hicimos, o que estamos haciendo desde el Ministerio del Ambiente con las regiones, en la cual utilizamos este enfoque, ¿no? Manejo de resiliencia. Hay una guía, digamos, de manejo de resiliencia del Centro Estocolmo, que es comparativa, por ejemplo, con la que tenemos en CEPLAN, ¿no? Y bueno, ahí están las distintas fases en la cual pueden ver un poco cómo se va generando conocimiento y aporta a procesos, digamos, para que sean transparentes en los distintos escenarios y complejidades de nuestro país. Esta es un poco un esquema de dinámica de sistemas en la cual, como les decía, ¿no? Hay forzantes que actúan sobre el sistema, forzantes externas, dinámica interna del sistema. Por ejemplo, les daba el ejemplo de un lugar donde son propios de la zona versus otros no. Hay un tema también de impactos, de sensibilidad, vulnerabilidad, adaptación, resiliencia y transformación, ¿no? Todo esto está entrelazado con el sistema que queremos analizar. Hay respuestas, hay transformación, hacia dónde quiero llevar el sistema, ¿no?
Y ya hay una visión también de escenario futuro. No está aquí, pero también ustedes lo pueden digamos, analizar. Bueno, este es un taller que hicimos con UNIN, ¿no? En la cual hemos hecho un análisis de procesos, tanto del Ministerio del Ambiente y sus procesos de ellos, ¿no? Lo enmarcamos en el PDRS, o sea, nosotros nos insertamos en ese proceso para poder hacer los análisis y aportar con información, conocimiento a sus procesos, pero desde una lógica de manejo de resiliencia. En el caso de Junín hemos hecho identificación de 13 procesos, ellos priorizaron estos 2 procesos. Sobre ello utilizamos la metodología, hicimos un taller, este taller ha sido reciente, 25 de este mes. Utilizamos también el pensamiento sistémico para poder hacer un análisis. Y aquí hay algunos de sus resultados. Por ejemplo, ellos han definido 2 sistemas, ¿no? El mecanismo de retribución de sistema del Valle de Marcapotacocha y el de Shulcas, ¿no? Han definido su estructura, han definido la dinámica y han definido los moldes mentales. Este ejercicio les permitió de una manera sencilla el que puedan estar estableciendo cuáles son sus estrategias para poder, digamos, llevar este sistema. Ellos quieren que estos 2 escenarios se reconozcan, sean reconocidos en este caso por CEDAPAL para los proyectos de inversión. Esa es su expectativa, ¿no? Hicimos el análisis y identificamos, por ejemplo, actores que no estaban dentro del sistema, de estos 2 sistemas, y modelos mentales asociados a cambios que hemos visto que son profundos en torno al análisis que hicimos. Ok, esto es un poco una gráfica que se hizo en la zona del lugar. Ahora viene un poco la parte que me gustaría que ustedes, en base un poco a lo que han escuchado, disculpen un poco, he ido rápido también por el tema del tiempo, pero quería un poco compartir esta parte con ustedes. Piensen en un sistema, ya sea tema ecológico, político, social, cerca de tu zona, ¿no? Y muestra, o sea, que te preocupe, ¿no? Y define el sistema, ¿no? Reconoce, identifica, ¿no? Indica sus variables, sus partes, sus elementos de ese sistema principales y sus dinámicas, ¿no? Ya puede ser yo les explicaba un poco el ejercicio de la parte agrícola, la parte minera, así hay otras dinámicas, ¿no? La dinámica, por ejemplo, puede estar asociada a una actividad principal. En el caso de ustedes como docentes, su principal dinámica de ustedes es el conocimiento, pero de hecho que ustedes tienen, pues, investigaciones también fuera en sistemas que ya podríamos estar identificando, ¿no? Entonces, voy a dar unos 5 minutos para que ustedes puedan, ver cómo estamos, Martín, con el tiempo, qué tiempo les podemos dar para que ellos puedan analizar esta pregunta y que nos la puedan, digamos, señalar en el chat del taller. Sí, José Luis, ya estamos en el tiempo, 5 minutos está bien. Ok. ¿Cómo sería la dinámica? Esperamos los 5 minutos. Un ejemplo, a ver si puedes para... Sí, básicamente, por ejemplo, podrían ellos detallar, mire, en mi zona, ¿no? En mi zona, por ejemplo, identifico de interés para la región. A ver, volvemos un poco este ejercicio de acá para hacer ese ejemplo. En mi zona, por ejemplo, hay una zona, por ejemplo, asociada a una cuenca, ¿no? De interés para la comunidad, donde sus principales problemas son la contaminación. Voy describiendo los elementos, ¿no? La estructura del sistema, sus partes, sus componentes, ¿no? La contaminación, ¿no? Es lo importante también del agua. Hay actores, digamos, locales asociados a la comunidad, ¿no? Tal. Sobre su dinámica, hay de repente mucha influencia de la parte minera en poder orientar, no sé, ciertos cultivos para aprovechamiento, no sé, de un privado, etcétera. Y en modelos mentales podríamos ver, de repente, no hay acercamiento de la parte del Estado a la capacitación en los temas agrícolas, o de repente otro modelo mental también puede haber conflictos dentro, ¿no? La comunidad B versus la comunidad A están en conflicto y no dejan hacer una gestión adecuada de ese ecosistema que nos va a dar beneficios, etc. La idea es que vayan pensando de esa manera sistémica y que puedan, en un párrafo muy pequeño, hacer un ejemplo de este sistema que a ustedes les interesa, ¿no? Igual, Martín, de repente podemos dejarlo que te lo manden a tu correo y podemos ir a las preguntas por el tiempo, ¿no? Sí, mejor. ¿Ya?
Sí, sí, para que ellos vayan asimilando también un poco en realidad las preguntas, ¿no? El tema es bien amplio y ¿Sí? lo que se pretende en esta sesión es básicamente dar una mirada general y incentivar, ¿no?, a un poco explorar más el tema. Y como mencioné al inicio, la idea es transferir esta metodología, sobre todo a los docentes, para que trabajen con sus estudiantes como un nuevo enfoque agregado a los otros enfoques que ya manejan para la generación de conocimiento vinculado a la solución de problemáticas ambientales diversas, ¿no? Entonces vamos a dejar eso. Nos gustaría sí que respondan la mayoría que presente su caso, porque José Luis luego va a estar respondiendo y quizá contactándose con cada uno de ustedes y los interesados, ¿no? Al final también José Luis va a dejar sus datos, sus correos, para que puedan contactarse con él. Bueno, entonces vamos a la sesión de preguntas o comentarios concretos, ¿no? Y por favor los que van a hablar pueden encender su audio, ¿no?, y hacer su consulta o comentario concreto, lo más concreto, por favor. Adelante. Sí, algunas consultas de repente que puedan estar asociadas, cómo ustedes están realizando las investigaciones en los territorios, ¿no?, de sus regiones, y cómo les puede apoyar este enfoque, ¿no? O sea, no es tampoco que es complementario, ¿no?, a lo que ustedes vienen realizando. No tienen consultas, entonces, bueno, podemos de repente, Martín, aprovechar este tiempo para hacer algunas consultas nosotros, ¿no?, y ver también si nos están escuchando, de repente algunos tienen inconvenientes con... Sí, sería interesante, ¿no? Y a mí poco que se me viene a la mente, ayer conversábamos con algunos colegas de unas universidades, por ejemplo, incluso desde problemas concretos, ¿no? Por ejemplo, como pueden ser las intervenciones de educación ambiental, este enfoque también puede ayudar a complementar o mejorar las intervenciones, ¿no? Y a partir de ahí generar aprendizaje de las iniciativas que se hagan, ¿no? Por ejemplo, comentaban que en una comunidad X hay un problema de acumulación de basura en los desmontes, ¿no? O un botadero informal, ¿no? Entonces, frente a ello, la universidad plantea realizar una intervención, ¿no? O sea, cómo acabar con ese botadero de basura, realizar reforestación, perdón, o sea, acabar con el botadero de basura, realizar reforestación y pero en este marco también un proceso de educación ambiental, ¿no? Entonces, comento esto porque, bueno, dado tu experiencia, su conocimiento, considero que también en estas problemáticas parecen sencillas, ¿no? A veces lo enfocamos en un nivel lineal y podrían implementarse estas herramientas, ¿no?, sobre todo el tema de la ciencia de la complejidad. Sí. Martín, nos interesa mucho la parte práctica, ¿no? Entonces, como nosotros estamos trabajando con regiones, la academia también siempre va a ser involucrada, ¿no? Entonces, sí nos interesa mucho la casuística, ¿no? A ver, José Luis Gutiérrez Aponte, adelante. Buenos días con todos. Bien, bueno, primero voy a agradecer por la invitación y por su ponencia. Yo soy de Chimbote, soy de la universidad católica, y mi consulta es la siguiente, ¿no? Nosotros como universidad, ¿cómo podemos intervenir en lo que es la contaminación de la bahía del Ferrol? Sabemos que esta bahía, bueno, hace muchos años estaba ok, ¿no? Un ecosistema muy bonito, pero ahora con esto de las embarcaciones pesqueras, ¿no? Prácticamente todos los días, a pesar que hay normatividades, ¿no?, para evitar la contaminación, pero la realidad es otra, ¿no? Vemos embarcaciones que desechan sus residuos, el petróleo, ¿no?, al mar, o las fábricas pesqueras, todas esas aguas residuales son desechadas a la bahía del Ferrol, el sí del Perú también, o las mismas aguas domésticas, ¿no?, aguas de desagüe que son eliminadas a la bahía del Ferrol. Entonces, desde el MINAN, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? Porque puede haber mucha normatividad y como universidad queremos nosotros y también involucrarnos, pero vemos que prácticamente la bahía sigue contaminándose todos los días, cada minuto.
cada segundo se arroja al mar e incalculable cantidad de aguas residuales, ¿no? Esa es mi pregunta, ¿no? Mi inquietud. Sí, vamos a ir viendo, voy a ir viendo las preguntas y las vamos a ir contestando a medida que las van haciendo. Le doy José Luis, tengo tu pregunta y voy a responderla también. Le doy la palabra a Juan Pablo, por favor, y también a leer algunas que están acá en el chat. Adelante, Juan Pablo. Muy buenos días, colegas. Mi nombre es Juan Pablo Murillo. Soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos y soy parte del investigador del grupo de estudios de sistemas de salud. He escrito mi pregunta, solamente quisiera plantear que me parece indispensable introducir el enfoque de complejidad para analizar la problemática de un sistema de salud que está representado de una manera plana y que evidentemente tiene muchas complejidades. Nos estamos concentrando en estos momentos en tratar de por lo menos hacer una demarcación de los niveles de complejidad, de algunos niveles de complejidad, pero básicamente nuestra materia de interés está en la pregunta. Gracias por su valiosa contribución. Voy contestando esas dos preguntas antes de ir pasando y leyendo acá. El tema de Ferrol, el Ministerio de Ambiente tiene un grupo de trabajo que ha estado, digamos, generando conocimiento, organizando más que todo una mesa, ¿no?, de trabajo. De hecho, que también seguro lo conoces. Y, digamos, en medida de lo que se ha estado, digamos, abordando, ¿no?, básicamente se ha incorporado, digamos, a los distintos sectores, ¿no?, que tienen competencias sobre el problema, ¿no? Es más, en el año 2018 hicimos un análisis también desde este punto de vista y pudimos identificar un poco que dos cosas, ¿no? Uno, la información, por ejemplo, que se está generando, si bien parte de las distintas competencias, pero no necesariamente responde a la problemática. Mira, ¿por qué? Porque se está viendo por partes. Nuevamente, tenemos un problema estructural en el país. Voy a acercarme para que me escuchen mejor, porque he estado viendo que no han estado escuchando muy bien por si me estaba acercando. Hay un problema estructural en la cual, digamos, se aborda en marco de las competencias a las problemáticas, pero se está perdiendo el sistema Ferrol como tal, y creo que ahí la academia puede ver. Es más, ese sería un trabajo de investigación, ¿no? Si hay mucho interés en ese aspecto, el Ministerio tiene mucha información para que ustedes puedan hacer un análisis de complejidad asociado al Ferrol, pero vista desde un análisis de complejidad. O sea, ¿qué tendrías que analizar? Definir el sistema Ferrol como tu sistema, definir cuáles son los elementos de tu sistema, sus componentes principales y sus interacciones, ¿no? Eso es una tesis, ¿no? Una tesis de maestría, una tesis doctoral. Entonces, y hay mucha información. Hay mucha información. Es correcto, también tomo ahora un poco lo que señala Marcela Vidal, que dice ahora falta formar muchos profesionales. Por eso nos interesa un poco transmitir, digamos, el enfoque para poder ir abordando y generar espacios de diálogo en torno a este nuevo enfoque, porque ustedes son los que forman los alumnos. Entonces sí es correcto, Marcela, lo que señalas. Yo, bueno, Martín les dijo un poco ya mi trayectoria académica, ¿no? Yo he hecho una maestría con este enfoque también. Mi doctorado lo estoy haciendo en la cuenca Moquegua-Hilo, con este enfoque. Entonces, yo he tenido que... Ahora, hacer ciencia también es otro tema aquí en nuestro país, desde un punto de vista, digamos, ustedes como investigadores, digamos, héroes que son para poder generar ciencia. Entonces, sí es cierto, y correcto, Marcela, y ahí, por ejemplo, podría ser una pregunta: ¿cómo generamos espacios en los cuales estemos formando profesionales con estos aspectos? Muy buena pregunta, Marcela, y yo creo que por ahí, Martín, habría que abordar también cómo seguimos generando, pero yo pienso que esto no es una charla. He tratado de darles mucha información en muy poco tiempo. Esto tiene que hacerse programas. Podría discutirse de repente algunos campos internos, ¿no?, dentro de ustedes, pero comenzar a interactuar, ¿no? Porque yo una de las cosas que le dije a Martín, cuando remitamos esta invitación, que no solamente vengan los de ciencias naturales, también los médicos, todos, ¿no?, los de distintas, digamos, carreras, como han visto que es el enfoque de la ciencia de complejidad. Entonces hay que ir rompiendo esos paradigmas, desde hacer los eventos, de que no estén dirigidos solamente al tema ambiental, ¿ya? Bueno, ahora con el tema de Juan Pablo, el tema que has abordado es un tema muy interesante, porque ya hay
intentos, ¿no? Bueno, esto les digo desde un punto de vista, el sistema de salud es un sistema complejo, ¿ya? Y si tu objeto de estudio es el sistema de salud, define los elementos y las partes que componen este sistema. Es más, yo también, esto es un enfoque, como les digo, no es una manera de pensar, es un paradigma. Entonces, se van a dar cuenta que mientras el sistema de salud empeora, han proliferado muchos sistemas privados, ¿no? Ustedes van a Arequipa, van a las regiones distintas y van a ver que hay mucho, ¿y por qué, no? Entonces, ahí hay un aspecto también a analizarlo. ¿Qué está sucediendo desde el punto de vista político? ¿Cómo son esas dinámicas políticas que están generando que el sistema ocurra ahí? Luego, te diría, si te interesa mucho este tema, ahí puedes sacar, cuántas investigaciones. Y es más, yo sé que ya se ha hecho este análisis desde un punto de vista de mejora de servicio, sobre todo porque a nivel del MEF, a nivel de la PCM, ellos vienen también queriendo implementar cosas, pero el sistema por dentro hay que verlo, es desconocido. ¿Por qué se están dando, por ejemplo, por qué los médicos no están en los servicios? ¿Por qué a una cita médica que le dan a una persona tiene que demorar un mes para atenderlo? Cuando comienzas a indagar y preguntar, investigar desde un punto de vista sistémico, te das cuenta que de repente el profesional trabaja en tantas clínicas o que nunca está en el público, ¿no? Entonces hay un problema estructural de por medio. Y sí es importante generar conocimientos para mejorar esos servicios desde un punto de vista sistémico. Elementos, sus partes, sus interacciones, porque eso te va a permitir tener un escenario más completo de este sistema que es de tu interés, del sistema médico, ¿no? El sistema, digamos, de la salud del Perú. El tema, por ejemplo, daba una charla también a los chicos de San Marcos, a los de ciencia política, y ellos, sus temas, por ejemplo, de investigación que estaban definiendo era democracia, participación de la mujer, temas muy interesantes, ¿no? En ciencia, digamos, política. Voy leyendo algunos más, te doy la palabra a Julio Vázquez. Sí, muchas gracias, mi estimado. De la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, tenemos una especialidad relacionada con el ambiente que se denomina desarrollo ambiental. Y por la ubicación estratégica de la universidad, que es la zona de Yunga, hay viento, el sol está casi todo el año, y nosotros queremos manejar el aspecto eólico con las energías renovables, ¿no? Eólico, la energía masal con los residuos. Tenemos residuos también orgánicos, la energía, como llamamos, solar, y la parte de agua, también hay agua. Entonces, es nuestra preocupación. No hay el presupuesto, como en una universidad, es limitada, pero ¿qué orientaciones nos podría dar para tener de alguna manera éxito en este manejo, ¿no?, de las energías renovables, ya que la universidad es estratégico por su ubicación? Muchas gracias. Gracias, Julio, perdón, ¿de qué universidad me dijiste? ¿La región? Dime. Julio, de la región que representas, la universidad, la región. La región es, bueno, es en Chosica, Universidad Nacional de Educación. Ok. Bueno, Lima, pues Lima, ¿no? Sí, ya, perfecto. A ver, voy a ver si tengo otra pregunta. Igual he anotado tu pregunta, Julio, ahorita te la respondo, ¿no? Acá voy a ir leyendo algunas consultas que también veo aquí. Martín, señalan acá, el MINAM puede compartir con módulos de capacitación y herramienta para el desarrollo de investigaciones con enfoque. Sí, esa es un poco la idea. También es importante hacer un trabajo nosotros con los adscritos para ver cómo abordamos estos aspectos, ¿no? A ver, voy leyendo otro para compartirlo con ustedes también. El ecosistema alrededor de los pantanos de Villa presenta problemas desde múltiples dimensiones. Se tiene un ecosistema frágil que está... Ahora, ecosistema frágil. Acabamos de decir que los ecosistemas tienen múltiples estados estables, ¿no? Ahí te diría Juan Angulo, reflexiona un poco sobre el concepto de ecosistema frágil versus aceptar que los ecosistemas tienen múltiples estados estables, ¿no? Entonces, hay términos a veces que también nos pueden ayudar, y hay otros que a veces también pueden generar conflictos, ¿no? A ver, sigo leyendo. Dice, se tiene un ecosistema frágil que está en conflicto con actividades humanas, transporte, industria y turismo.
básicamente son las dinámicas, ¿no?, que están asociadas a ese territorio. Y como les dije, ¿no?, un ecosistema puede cambiar. La fragilidad en ecosistemas es relativa. Como les digo, tienen múltiples estados estables. Les presenté un poco la ecuación de la complejidad que está basada un poco en los estados. La cantidad de información que me permite describir el ecosistema o el sistema que yo estoy evaluando mide su complejidad. Y eso está definido bajo una ecuación. Y bueno, eso es un poco más complejo, pero básicamente los estados están medidos en información, complejidad, y estos son dinámicos en los ecosistemas. Habría otra consulta que dice acá: ¿cómo se debería abordar la solución de los problemas de la contaminación de la explotación petrolera en la selva desde la perspectiva de la ciencia de la complejidad y la sostenibilidad ambiental? Gracias. Sí, aquí hay un aspecto, poco se ha investigado, o mucho se desconoce un poco sobre la interacción de las poblaciones de las zonas donde está la explotación petrolera en la selva y su relación. Hay poco sobre eso, no he visto un poco cómo es esa relación. Claro, hablamos poco hubo un derrame, los pobladores cortaron el ducto para reclamar. O sea, se dan cuenta que hay una interacción ahí que es importante analizarla. Si definimos como sistema, el sistema, digamos, de bosque, donde está el ducto y lo queremos analizar, tendríamos que definir las partes de ese sistema, sus componentes claves. Podríamos decir una comunidad que está alojada o asociada en ese lugar, la tendríamos que estudiar también, y sus interacciones, ¿no?, los componentes que interactúan dentro de ello, ¿no? Podríamos empezar con ello, te diría. Ese sería un abordaje desde el punto de vista de los sistemas complejos, pero eso involucra que interactúen las carreras, que interactúen los profesionales para hacer ciencia, ¿no? Es más, en la universidad no se puede hacer ciencia con distintas carreras, ¿no? O sea, un tema, como es complejo el tema, uno solo no lo va a hacer, ¿no? Tendría que, digamos, complementar con distintas, digamos, visiones del conocimiento para poder responder esa pregunta. Pero así no nos permiten hacer ciencia en la universidad. Se dan cuenta, las limitaciones que tenemos son varias, ¿no? A ver, dice: en relación a la campiña de Arequipa, en Cerro Colorado, fue arrasado por casas, edificios sin considerar el cauce de las aguas, de los regadíos. ¿Sí? Bueno, eso es un sistema también que puedes hablarlo desde el punto de vista de la complejidad. Dice: ¿cómo abordar el manejo ambiental con las energías renovables solar? Me parece que esta es la pregunta de Julio Vázquez, eólico y matal. Claro, habría que ver un poco ahí, definir el lugar, la zona donde es propia para ello. Y claro, el tema, tu pregunta está más asociada un poco de un tema de interés, ¿no? Y puede ser también desde un punto de vista lineal, como se viene generando la ciencia en nuestro país. Pero quizás si yo me marco un poco de la charla, cambio tu pregunta y digo: ¿cómo por ejemplo, las energías renovables en tal lugar, en tal zona, podría impactar en la población de Lima, ¿no?, en términos económicos, de disminuir el recibo de luz en tantos soles? Cambio tu pregunta. Entonces, ahí, por ejemplo, ya ves no solamente el ámbito y promover una línea de investigación de áreas renovables, de energías renovables, sino ya estás haciendo que interactúe con la parte económica, social, y que tenga un efecto en la población. Y eso involucra que puedas hacer una investigación un poco más amplia. La investigación de ciencias complejas no es una investigación como usualmente lo hemos estado haciendo, es una investigación que demora más, te genera mucha información, pero demanda también, como señaló, hay una docente de profesionales que estén preparados en el aspecto. ¿Sí? Es básicamente un enfoque distinto a esta ciencia. ¿Ya? Bueno, voy a dejar mi correo. Sí, bueno, lastimosamente el tiempo es corto, pero antes de acabar también queremos pasarle un enlace para que respondan una pregunta. Menti. Perdón. Voy a poner en el chat el código, el enlace. Sí, yo soy de Iquitos, soy enfermera de profesión, pero hice la maestría en lo que es Ecología y Desarrollo Sostenible.
Y primeramente quería felicitarle a ustedes que son del MINAN, que nos están compartiendo excelentes resultados y conocimientos, ¿no?, relacionados al cuidado del medio ambiente. Nosotros tenemos acá en Iquitos el problema de la invasión de las dragas, de la búsqueda de oro, y están contaminando frecuentemente los ríos. Yo no sé si el MINAN ha tomado acciones al respecto, pero se continúa y eso perjudica. Yo soy personal de salud, perjudica con la salud de todos los habitantes de las cuencas que están afectadas. Realmente es un problema muy grave. Y muy a pesar que también se está observando el despoblamiento de recursos hidrobiológicos, hay una poca captación en la pesca de los habitantes que se dedican a las APAS, que viven de estos recursos. Yo no sé, tengo estas dos inquietudes, ¿no? ¿Qué está haciendo a nivel de esta institución muy importante? Si está facilitando el poblamiento de especies con alevinos, ¿no? Está ayudando, ¿no?, a las diferentes cuencas amazónicas, porque la seguridad alimentaria cada día está un poco mal. No hay mucha alimentación en cuanto al recurso pesquero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, el tema de la minería es un tema complejo, como han visto, fue uno de los ejemplos que presenté, y es más, hicimos un estudio, una evaluación en la zona de Madre de Dios. Y claro, básicamente esta complejidad es promovida un poco por el precio del oro. Estamos en un evento o en un escenario de crisis en general mundial, sobre la cual el precio del oro ha incrementado, y por ende es una dinámica grande que va a generar impacto obviamente en territorio peruano, porque hay oro, ¿no?, en las zonas, digamos, de las riberas de los ríos. Entonces, como pueden ver, el problema no es bien grande, ¿no? Entonces, ahora, el Ministerio del Ambiente lo que genera son normas, políticas, en torno un poco a la conservación. Ahora, también existen mecanismos, ¿no?, de denuncias, ¿no?, digamos, implementadas por el Ministerio del Ambiente para poder denunciar esos aspectos, ¿no? Pero esto también trae y lleva en consigo un problema complejo, ¿no?, que las personas pues también pueden ponerse en riesgo, ¿no?, porque estamos hablando de un problema bien complejo. Entonces, yo te felicito, perdón, no apunté tu nombre, pero te felicito un poco por tu intervención. Justamente estás dándonos un testimonio de la realidad. Soy profesora de la Universidad Nacional de la Amazonía. Ángela Rodríguez. Ángela, sí, te agradezco un poco la intervención, y sí me parece que, bueno, acabas de describir una muestra, digamos, de la realidad del escenario en caso, digamos, de Loreto, que está dando, ¿no? Este es el caso de Loreto. Entonces, nada, hay mecanismos que los vamos también a facilitar, Martín, ¿no? Vamos a facilitar un poco de repente los mecanismos sobre los cuales pueden accionarse, ¿no?, ante estos eventos. Y sí, como pueden ver, hay una agenda grande, ¿no? Y nada, les agradezco un poco la atención y las intervenciones iguales. Dejo mi correo, cualquier consulta, Martín, a mí, para posteriores intervenciones o de repente trabajos en conjunto sobre estos temas. Gracias. Vamos a ver los resultados del Menti. Un ratito voy a proyectar. Sí, veo que el término que más se repite es complejidad, ¿no? Y sí, la naturaleza es compleja. Los sistemas sobre los cuales ustedes intervienen, interactúan constantemente, son complejos, y por ende hay que reconocerlos. Y si los reconocemos, ustedes saben, como docentes, como investigadores, una representación de la realidad de esa complejidad tiene que reconocer herramientas también que nos permitan llegar a entender esa complejidad, ¿no? Les hacía el ejemplo de Aristóteles y Descartes, ¿no?, de cómo ellos entendían la realidad. Y sí, muchas gracias, Martín. Primeramente, queremos agradecer a cada uno de ustedes, ¿no?, por su participación y por estar interesado en el tema. Y también agradecer a José Luis Vázquez Vegas, especialista del Ministerio del Ambiente, quien nos ha compartido parte de su experiencia y conocimientos, ¿no? En todo caso, José Luis también va a estar atentos a sus consultas. No sé si puedes poner tu correo
en el chat. Sí, Martín, lo voy a volver a poner. Lo he puesto, pero lo voy a volver a poner. Y bueno, ya para ir cerrando, básicamente informarles que así como esta sesión van a haber otras sesiones, la idea también pueden escribirnos qué otros temas quieren tratar. La idea es fortalecer la implementación también de los temas ambientales al interior de sus universidades, ¿no? E incluso en el marco del trabajo de la red ambiental interuniversitaria, mientras José Luis explicaba y también yo pensaba, ¿no?, en qué tan difícil es implementar las políticas ambientales de maneras institucionales en las universidades, ¿no? Ya que esto también se puede ver como un tema complejo, ¿no? Donde hay actores, donde hay barreras, donde hay una serie de disputas, ¿no? Y ya las universidades, sobre todo los que están a cargo de esto, conocerán, ¿no? Entonces conozco muchos casos y que también sería interesante, ¿no? O sea, y ahí mencionaste algo muy importante, ¿no? Que creo que cómo es un aspecto básico es cómo lograr esa interacción, ¿no?, entre las diversas disciplinas, en el caso de la implementación de las políticas ambientales, entre las diversas oficinas, entre las diversas autoridades, entre los autores, ¿no? Porque el tema de la política ambiental no es patrimonio de una sola facultad o de una sola oficina, sino es en su conjunto, es lo que queremos es transformar la universidad hacia una institución digamos, que vive y practica la sostenibilidad ambiental en este caso. Bueno, y por último también invitarles que la próxima semana, el 8 y 9 de junio, estamos llevando adelante el 5º encuentro de comités ambientales universitarios en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ya hay 50 universidades que nos están visitando acá en Lima, bueno, incluidas las de Lima, y van a conocer quizá algunos por primera vez la UNI, y esperamos que esto sea un espacio de encuentro y que también hay estos espacios para comenzar a generar alianzas entre nosotros, entre las universidades, ¿no? Que es, más allá de las ponencias que puedan haber, ¿qué es lo que buscan, ¿no? Generar alianzas, espacios de comunicación, de cooperación entre cada uno de ustedes, y para eso el Ministerio del Ambiente, en el marco de la red ambiental interuniversitaria, es como un espacio de promotor, de articulador, ¿no? Entonces, bueno, con eso voy acabando, no sé, José Luis, unas últimas palabras y cerramos. Nada, solamente una recomendación muy general que va un poco en términos del pensamiento sistémico, es que ustedes cuando elaboren un evento que tenga que ver con el tema de la naturaleza, no solamente involucren a temas ambientales, sino también a las distintas, digamos, líneas del conocimiento de su propia universidad, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias, José Luis, muchas gracias a cada uno de ustedes y estamos en contacto y hasta una nueva oportunidad, y estén atentos siempre al Facebook, al Instagram, bueno, hay un WhatsApp grupal de los representantes de las universidades de Narray también, donde comunicamos una serie de informaciones. Un abrazo a todos y nos vemos en la UNI la próxima semana.